El tema de hoy es por qué la víctima de un delito grave querría participar en un proceso de mediación penal. Y para ilustrarlo vamos a hablar del caso de Jo Nodin, una chica que fue víctima de un delito de violación. Bien, para empezar vamos a partir de una pregunta esencial. ¿Qué momento es el más idóneo para contactar con la víctima y ofrecerla participar en un proceso de justicia restaurativa como la mediación penal? Sobre todo si es un delito muy grave, es importante hacernos esta pregunta. Si el delito está muy reciente, es probable que la primera reacción de la víctima sea no querer. Pero claro, con el paso de los días, una persona empieza a pensar, a valorar qué opciones y qué posibilidades. Y una vez que los sentimientos de ira, de humillación y de venganza van disminuyendo, puede que en este caso haya cambio de idea y sí que quiera participar. Claro, y otra cuestión también sería: ¿y qué decir en el primer contacto? Realmente no somos comerciales ni estamos vendiendo un producto. Cuando llamamos por teléfono, lo que hacemos es intentar convencerles para que acudan a una primera reunión, porque el teléfono es algo muy frío y realmente por teléfono no se les puede contar todos los beneficios de los procesos restaurativos como la mediación penal. La idea es decir lo justo, que estamos destinados a ayudarlas para que puedan concertar una primera entrevista y ya en persona se les pueda explicar verdaderamente en qué consiste y en qué la va a ayudar y la va a beneficiar. Pero claro, también es cierto que no todas las víctimas, no todas las personas somos iguales, y mucho menos todas las víctimas. Cada víctima tiene sus propias etapas, tiene sus propios tiempos para poder decidir si quiere o no participar. Limitarlo a un cierto tiempo y luego desechar la idea de volver a preguntarla si quiere participar es tanto como privarla de la posibilidad de pensar seriamente qué necesita. Es decir, para una víctima le tomará un día decidir que quiere participar en un proceso de mediación penal, pero para otras igual les toma meses, incluso años. Hay que estar atento a las necesidades de cada una de ellas y por eso siempre decimos que los procesos de justicia restaurativa, como en este caso la mediación penal, deben ser flexibles y adaptados a las necesidades de las partes. Por eso siempre digo que es realmente importante la labor de promoción y de difusión de la justicia restaurativa, para que cuando nosotros acudamos al ciudadano, ellos lo vean como algo lógico, como algún servicio destinado a ayudarlas. Claro, ¿qué puede implicar la justicia restaurativa para las víctimas, especialmente de un delito muy grave? En primer lugar, hay que tener en cuenta que son las víctimas las que mejor que nadie saben lo que necesitan para sentirse reparadas. Sería muy injusto, como ya he dicho, negarlas esta posibilidad simplemente porque han sufrido un delito muy grave. Partiendo de eso, habría que pensar que sería posible para toda clase de delitos. ¿Qué puede implicar en cierta medida? Pues que, por ejemplo, si llegara a un servicio de mediación penal, un caso como el de Jo Nodin, víctima de violación, realmente muchos expertos dirían que es imposible un proceso restaurativo de mediación penal porque, claro, ha sufrido un delito muy grave. Automáticamente, me incluyo yo, todos nos encontraríamos con el derecho a pensar y a decidir por la víctima. Tratamos a la víctima como si fuera una incapaz, como si nosotros tuviéramos que tomar las decisiones por ella. Y realmente esto no es así, porque estos procesos como la mediación penal surgieron para devolver la voz, el protagonismo a las víctimas. Debemos escuchar lo que quieren y si realmente lo que quieren es participar en un proceso de mediación penal, nuestra obligación no es desecharlo a priori por la gravedad del delito, sino valorarlo y tener en cuenta las múltiples posibilidades que los procesos de justicia restaurativa nos dan en cada caso. No podemos nosotros tener el derecho de decidir sobre algo que no nos ha afectado a nosotros y que probablemente nunca hemos sido víctimas y por lo tanto no sabemos cómo se sufre siendo víctima. Por eso, si la víctima desea voluntariamente acceder a la justicia restaurativa y a procesos como la mediación penal, habría que ver en qué disposición está primero el infractor, si ha asumido su responsabilidad. Y esto sería algo idóneo, sería lo ideal, porque si ha asumido su responsabilidad estaría preparado para reparar el daño y para un encuentro conjunto. Claro, si no asume su responsabilidad, se deberían buscar otras fórmulas. Ya hemos hablado en otras lecciones magistrales de otros proyectos que reúnen a víctimas e infractores subrogados, para que la víctima pudiera beneficiarse realmente de lo que es la justicia restaurativa y de los procesos como la mediación penal. Lo importante es tener en cuenta que procesos como la mediación penal son en potencia, es decir, son un instrumento para hacer que la justicia se adapte a las necesidades de cada víctima y cada infractor. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque es igual aunque las víctimas lo sean de un delito muy grave. ¿Y por qué? Porque teniendo víctimas más satisfechas con la justicia, la comunidad en general también se va a sentir más confiada, más satisfecha y más segura consigo misma, como no puede ser de otra manera. Limitar. Una primera conclusión sería
obvio. Limitar los procesos de mediación penal a determinados delitos sería limitar la eficacia y la aplicabilidad de la justicia restaurativa como filosofía y limitarla a una herramienta que, como hemos visto en otras lesiones magistrales, ni siquiera es la herramienta más restaurativa. Por tanto, habría que estar más al cada caso concreto y a sus circunstancias para valorar si es posible o no un encuentro ideal, un proceso de mediación penal entre víctima e infractor. Una vez más, es conveniente decir que la justicia restaurativa, y en este caso hablamos de una de sus herramientas, la mediación penal, es la que debe adaptarse a la víctima y al infractor, y no viceversa. Y otra conclusión, cada uno de nosotros somos diferentes, por tanto, lo que uno es ideal para uno, para otros no puede ser tanto. Por eso, la justicia restaurativa tiene la virtud de mostrar el camino y cada persona puede recorrerlo de una forma, de una manera o de otra, con más o menos tiempo. No se trata, con esta justicia tampoco se trata de perdonar ni de reconciliar. No podemos decirles a las víctimas que tienen que pedir perdón, que tienen que perdonar y que el infractor las va a pedir perdón. Esto es algo personal de cada una de ellas. Sí que es cierto que durante los procesos de mediación penal suelen darse, pero no debemos generar falsas expectativas en las víctimas sobre ello. Con lo que se trata es de reequilibrar la balanza que se inclinó a favor del infractor en el momento en que se cometió el delito. Se trata de que recuperen el control de su vida. No olvidemos que desde el momento en que sufrieron un delito muy grave, víctima e infractor se hayan unidos por el hecho delictivo. Sin embargo, la víctima se halla en desequilibrio con respecto al infractor. Los procesos de la mediación penal lo que hacen es intentar reequilibrar para que ambos se pongan en la misma balanza. Ahora me gustaría contar el caso real de Joe Nodin. Realmente es un caso bastante interesante por cuanto soy consciente que si hubiera llegado a nuestro servicio en un primer momento probablemente hubiéramos dicho que no queríamos, no era adecuado para un proceso de mediación penal. Joe Nodin fue víctima de violación en el año 2004 por un chico además que era de su barrio. Intentó superarlo durante semanas, durante meses, pero no lo consiguió. Llegó el día del juicio, el chico no se declaró responsable en ningún momento, pero al final el juez le condenó y le dijo estas palabras: tú has arruinado la vida de esta chica y por tanto mereces ir a la cárcel. Realmente Joe Nodin se quedó con la idea de que el infractor había ganado dos veces. Primero porque le había hecho daño y segundo porque no había tenido la oportunidad de decirle que eso era mentira, que ella iba a ser fuerte y iba a poder recuperarse. Por eso rondó por su cabeza durante mucho tiempo la posibilidad de reunirse con el infractor, con este chico. En el 2009 le ofrecieron la posibilidad y tras muchas sesiones individuales preparatorias, obviamente en un delito muy grave es importante las reuniones individuales, tanto con la víctima como por el infractor, hasta valorar si es posible la conjunta. En el 2009 le comentaron que el infractor, el violador, estaba preparado para una reunión conjunta con ella. Hay un vídeo muy bueno en internet, está en inglés, pero se lo recomiendo a aquellos que lo quieran escuchar. Ella dice que durante el camino al encuentro con este chico que estaba cumpliendo condena, nunca pensó en perdonarle. Ella solo quería decir lo que no había podido decir durante el juicio, lo que el proceso penal tradicional no le había dejado, que iba a recuperarse y que no había arruinado su vida. Cuando llegó el infractor, el chico estaba muy avergonzado y no levantaba la cara. Ella comenta que le contó todo, le contó cómo ese día pensaba que iba a morir, pensaba que le iba a matar y cómo se iba a poder recuperar. Le dijo todo lo que quería y que para ella era lo importante. Esa era su reparación, poder contar su historia al infractor. El chico levantó la cabeza y dijo que no fue su intención violarla. En ese momento sí que es cierto que empezó a llorar y Joe Nodin dice que hizo lo que nunca pensó. Le dijo que le iba a perdonar, que ojalá algún día él se pudiera perdonar a sí mismo. Cuando salió de aquel encuentro, como es lógico, se hacen una serie de sesiones para valorar en qué forma esto ha afectado positivamente o negativamente a la víctima y al infractor. Joe cambió radicalmente y se sentía en la cima del mundo. ¿Por qué? Porque por fin podía autodenominarse no como víctima, sino como una superviviente de un delito de violación. Bien, este ejemplo nos puede hacer ver cómo no podemos negar a una persona participar en un proceso de mediación penal si es lo que considera conveniente y cómo puede ayudarla. ¿Por qué? Porque para la víctima va a tener muchos beneficios, le va a permitir salir del rol de víctima para entrar en un rol que le otorgue más dignidad y más respeto, en este caso el rol de superviviente. Pone de manifiesto que la justicia tradicional produce lo que llama la victimización secundaria. Eso es lo que le ha pasado a Joe cuando acabó el juicio.
El juicio le da la última palabra al infractor, pero no le da la posibilidad de hablar a la víctima a no ser que sea preguntada. La víctima no solo puede, es que no puede expresar lo que siente, sino además que tiene que escuchar, como lo pasó a John Odin, decir de un tercero ajeno a ella que han arruinado su vida. ¿Verdaderamente queremos reintegrar a la víctima al infractor o queremos continuar con una justicia tradicional que perpetúe los roles de víctima y de infractor? Está claro que no. Por eso no podemos negar la participación en procesos restaurativos a víctimas, aunque sean de delitos graves. Está claro, como no podía ser de otra forma, que si queremos mejorar el sistema tradicional de justicia, la víctima debe ser el centro y debemos atender sus necesidades. Es más, todas las víctimas deberían conocer la existencia de procesos restaurativos y de tener la posibilidad de acceder a los servicios de justicia restaurativa, ya sean de mediación penal, de círculos de paz, conferencia restaurativa o cualesquiera otros, porque como decimos, el límite está en la imaginación, siempre que se ayude a las víctimas. Luego, con independencia del tiempo transcurrido, eso de poner límites tasados, es decir, una víctima puede decidir participar en un mes, si no se cierra el caso, sería perjudicial, como ocurrió en el caso de Odin. John Odin participó en un proceso de mediación penal cuando el infractor ya llevaba 2 años cumpliendo condena, 5 años desde que se cometió el delito. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos a una víctima sintiendo víctima de por vida solo porque no se han cumplido los plazos y los protocolos? Es necesario tener en cuenta todo esto y valorarlo. ¿Por qué? Porque deben existir unos protocolos flexibles, como ya hemos dicho en otras lecciones magistrales, para que cada víctima y cada infractor se puedan ver reflejados en ellos, no a la inversa. Y por último hay que dejar claro que en este delito muy grave el infractor, por haber participado en un proceso de mediación penal, no obtuvo ningún beneficio penitenciario, no a priori, siguió cumpliendo su condena. Otra cosa es que podamos decir que el beneficio que obtuvo fue emocional para él y para toda la sociedad, porque favoreció este encuentro su futura y posible reinserción en la sociedad. Tenemos claro que este chico vio el daño que hizo a otro ser humano y es muy probable que no volviera a dañar a otro ser humano. Se favoreció la reinserción, su encuentro como hemos dicho, con su humanidad y sobre todo se favoreció la superación del rol de la víctima, de víctima a superviviente. Muchísimas gracias.